Marisela, ¿estaríamos listos como para probar conectarnos y que nos dé el espacio? Me parece que estás en mute. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Ok, sí, correcto. Entonces, adelante, si listo, empezamos. Entonces, ok, listo. Bien, voy a poner una introducción, luego hacemos la pequeña presentación para que cada uno se presente en el orden que les indiqué. Después de eso, vamos a dejar el espacio para que cada uno exponga su parte. Y finalmente vamos a dar el cierre, ¿verdad? Ya como casi cerrando el programa. Entonces ¿estamos al aire o todavía no? Estamos al aire, adelante. Listo. Presentamos alternativas, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Espacio sin fines de lucro, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Hola, buenas tardes. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. En este momento estamos conectándonos desde Costa Rica, siendo las 6 de la tarde. Sean todos bienvenidos y les invitamos a participar de este programa Alternativas, un espacio producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica, sin fines de lucro ni banderines politiqueras, cuyo lema es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Su compromiso es presentarles a nuestra querida audiencia todos los viernes a esta hora y con enfoque alternativo temas de palpitante actualidad desarrollados por las y los mejores panelistas que tenemos en este momento. Vamos y salimos siempre al aire todos los viernes en redes sociales, por Facebook, por YouTube, Spotify y 3 emisoras virtuales. Los sábados en repetición por Radio Actual 107.1 FM a las 22 horas, a las 10 de la noche. Y después del fútbol, un programa radial. Recibimos sus comentarios por Facebook, por el programa radial Alternativas en Facebook. Hoy les traemos un programa de alta calidad y les invitamos que ustedes puedan participar. Tenemos grandes profesionales panelistas en este momento que se van a presentar. Mi nombre es Marisela Pleites y estoy para su servicio. Les cedo la palabra en este instante a mis invitados especiales de este día. Tiene la palabra por ahí nuestros queridos compañeros. Hola, hola, mi nombre es Elías Arias, yo soy docente. Un gusto estar acompañándoles el día de hoy por acá y espero que sea un espacio muy enriquecedor. Sí, buenas tardes, mi nombre es Antonio Acuña, oficial de la Fuerza Pública de La Fortuna. Estoy atento a cualquier pregunta, consulta y estamos para servirles. Adelante, don Carlos. Hola, saludos, buenas noches. Mi nombre es Carlos Corella, empresario forestal, vivo en Florencia, San Carlos. Un saludo cordial y que esperemos que podamos entender muy bien el tema de la criminalidad, que es un tema muy extenso y lo estamos viviendo día a día. Buenas noches. Sean todos entonces bienvenidos en esta noche. Vamos a analizar el tema de la criminalidad
El título es Elementos para un análisis más allá de la apariencia de criminalidad en Costa Rica y sus soluciones. Entonces, vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros panelistas invitados, unos panelistas de lujo que tienen todo el conocimiento y la experiencia para podernos compartir y poder aprender juntos. Le damos la palabra entonces al señor Elías. Y don Carlos puede apagar el micrófono, por favor. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que gracias por el espacio, eh, por la oportunidad. Como les decía, yo soy docente. Tengo ya más de 10 años de estar ejerciendo. He participado en diferentes espacios a nivel comunal. Y por ahí inicié un pequeño proyecto a nivel personal donde la idea pues es aprender ajedrez. Ahorita tengo categoría C en entrenador, entonces estamos ahí a la orden. Bueno, yo quería empezar principalmente hablando un poquito sobre el título del espacio que hoy nos, nos reúne acá. Entonces, el título, pues decía elementos para un análisis más allá de la apariencia de la criminalidad. Yo quiero empezar por esa parte, el tema de la apariencia. Cuando hablamos de la apariencia, quiere decir, y bueno, no podemos dejar de pensar, por ejemplo, en todo el espacio que se dio el 1 de mayo, cuando, bueno, perdón, el 1 de mayo, cuando, el 4 de mayo, creo que fue 4 o 3 de mayo, cuando se dio la rendición de cuentas del presidente de la República, cuando él aborda diferentes temáticas sobre cómo se está desarrollando o se ha venido desarrollando Costa Rica, es muy difícil pensar, ¿verdad? Que ese tipo de datos que él menciona sea realmente la Costa Rica en la cual vivimos. Desde mi enfoque a nivel de educación, que es donde la parte que me voy a, en la parte en que voy a enfatizar, yo quiero tomar en cuenta varias cosas, y es que cuando hablamos de criminalidad y cuando hablamos de esta temática, muchas veces vemos solamente las repercusiones, ¿verdad? Hay que entender que esto es un problema a nivel social, es un problema que nace de diferentes, eh, vamos a ver, de diferentes aspectos que muchas veces no analizamos, solamente analizamos la superficie, ¿verdad? De la criminalidad, de la inseguridad como tal. Y les decía que hay que tomar en cuenta indicadores como por ejemplo el tema de la inversión que se está dando en la educación. En el caso de Costa Rica, constitucionalmente se supone que son 8% del PIB. Sin embargo, en los últimos años ese porcentaje ha venido reduciendo. El año pasado, según Semanario de Universidad, mencionaba que se había invertido el 5% del PIB. Este año se está invirtiendo el 4,9. Estamos hablando que es la mitad, ¿verdad? Eh, de lo que no se está invirtiendo. ¿Y por qué esto lo saco a colación con el tema de la criminalidad? ¿Qué tiene que ver esto con la criminalidad? Y es que cuando dejamos de invertir en educación, generamos en cadena un montón de acciones que van a generar eh, situaciones donde la criminalidad va a encontrar un espacio propicio para el desarrollo de esta. Entonces, el hecho de que no se invierta o que no se esté invirtiendo en educación, vamos a ver cómo, por ejemplo, en el caso de las poblaciones más vulnerables, van a estar en una situación de crisis en donde las becas o programas que permiten a esas poblaciones vulnerables quedarse en la educación, estar dentro del sistema educativo y lograr terminar sus estudios para lograr estar dentro del espacio calificado, se va a reducir. ¿Por qué? Porque evidentemente la situación de crisis que estamos viviendo ahorita va a generar que las personas como tal estén em, anuentes a desertar del sistema educativo.
Eso va a provocar que entonces la población en Costa Rica como tal no termine sus estudios. El tema de la infraestructura en Costa Rica es otro de los temas que ha venido bajando enormemente. Semanario Universidad también mencionaba algunas notas importantes donde existían muchas instituciones en donde estaban en una situación de posible cierre. Entonces, todas esas instituciones que pueden cerrarse, es evidente o se logra evidenciar más bien la falta de inversión en educación. Em, la falta de una política pública educativa, esa política pública que dijo la exministra en algún momento que ella tenía que nunca existió, em, evidencia también un claro vacío, no solamente de la visión, ¿verdad? Educativa que puede existir, sino que claramente la parte administrativa como tal no está contemplando el contexto ni la realidad actual. Entonces, ante este escenario donde existen recortes, donde existen este tipo de espacios, vamos a empezar a evidenciar de que los recortes como tal solamente responden a políticas que en algún momento fueron aprobadas como la regla fiscal. Entonces, eh, me enfoco en esto porque cuando hablamos de esto, incluso es parte de lo que analizamos muchas veces, y yo trato de analizar también con los chicos y chicas, es que creemos que el hacer leyes más duras, el crear megacárceles, por ejemplo, va realmente a generar un cambio y no estamos viendo la otra parte en donde a nivel social tenemos una problemática importante y esa problemática va a ir creciendo poco a poco en diferentes áreas. Entonces, si tenemos una baja en inversión educativa, que es considerable y que incluso se habla de una crisis igual que la de la pandemia y no estamos en pandemia, es todavía mucho más grave porque todavía en el caso de pandemia existía una razón, pero ahorita el tema es que la política o la idea del Estado, del gobierno, es no invertir en educación, invertir lo básico, lo mínimo. Eso va a generar que a largo plazo exista una población que no haya terminado sus estudios, que esté frente a sueldos muy bajos. Súmenle a eso el tema de la jornada 4.3, que por ahí el gobierno insiste de manera enfática en aprobar. Eso va a generar que sea una población evidentemente mucho más propensa a cometer delitos, a desarrollarse en ese tipo de espacios. Y lo curioso de esto es que, bueno, Luis Paulino Vargas, que es economista, mencionaba en un programa que de hoy creo que fue no, ayer, perdón, fue una exposición del SIGDE, que estaban celebrando un aniversario. Él mencionaba que el tema de la desigualdad en Costa Rica ha venido acrecentándose, a pesar de que existe un incremento en la riqueza costarricense. Eso quiere decir que vamos a tener poblaciones donde cada vez son más pobres y el acceso a diferentes derechos que permiten esa movilidad social y obviamente un análisis y una reflexión mayor, pues se están debilitando, no existen alternativas, no existen formas de que el estudiantado como tal tenga un mayor o tenga becas, por ejemplo, para que se puedan mantener en estos espacios. Y eso va a provocar que estas personas en situación de pobreza pues estén mucho más vulnerables y estén más propensas a espacios de criminalidad. También Luis Paulino en algún momento comentaba que curiosamente, económicamente han venido creciendo las zonas costeras. Y es algo curioso porque cuando vemos la realidad de las zonas costeras, vemos que existe situación de pobreza. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde está creciendo esa, o de dónde viene ese crecimiento económico? Entonces, evidentemente, las zonas costeras, son una población vulnerable, que son una población donde la educación como tal es desigual,
se encuentran o se van a enfrentar a situaciones en donde la criminalidad eh, va a ser de las suyas. Entonces, quería como arrancar con esta parte porque es evidente que estamos frente a un momento histórico en donde em, ciertas tendencias autoritarias, ciertas ideas de castigo se convierten como en la pomada canaria para todas las problemáticas a nivel social, pero no estamos viendo el fondo de esto, y es que existe mucha población muy vulnerable, población que día a día sale a buscar trabajo, a buscar opciones para poder desarrollarse como persona. No estamos siendo sensibles y más bien estamos viendo a poblaciones o a este tipo de poblaciones como un problema, y no estamos viendo los problemas que están dentro de esa población. Y creo que es un momento idóneo más bien para poder reflexionar sobre este tipo de elementos, y no más bien para de atender, incluso ver escenarios de ejemplo como el caso de El Salvador, como el caso de Estados Unidos, en donde el tema de de, los problemas a nivel social se le echa la culpa a los inmigrantes, donde en el caso de las megacárceles en Bukele hay personas sin procesar. Entonces, creo que este tipo de ejemplos lo único lo que debe evidenciar es que a nivel social existe una crisis importante, y tenemos que ser sensibles en el hecho de saber, ¿verdad?, que hay poblaciones que están viviendo una situación muy crítica. No se trata de justificar tampoco el hecho de los delitos. Sabemos que los delitos como tal, si una persona comete em, alguna acción en contra de otra persona, pues evidentemente tiene que llevar un proceso, y tiene que si el proceso dictamina que tiene que ir a la cárcel, evidentemente porque le hizo caso porque le hizo eh, le hizo un daño a una persona, eh, eh, tiene que ser así, ¿verdad? Sabemos que para eso existe la ley, pero no podemos seguir pensando o creyendo que vamos a tener resultados diferentes si no logramos invertir en educación, invertir en salud, invertir o buscar las maneras de desarrollar empleo en Costa Rica, empleo digno, con salarios dignos, cuando tenemos políticas, ¿verdad? Como la que se está impulsando, que es la 4x3, que lo que están haciendo, y ahorita, bueno, yo sé que el programa como tal, bueno, no lo dije al inicio, pero yo soy de Grecia. Yo sé que el programa como tal busca un público mayor que el Cantón de Grecia. Pero, por ejemplo, ver el alcalde de Grecia rogar por la 4-3 es un retroceso de 100 años. Estamos hablando de una situación donde no están viendo realmente sensibilidades, y más bien se estaban aprovechando de la vulnerabilidad de las personas, partiendo también de que las personas están buscando empleo. Pero ¿qué empleo se les va a brindar con este tipo de reglas si no es un empleo digno? Hay que recordar que las personas como tal trabajan extras porque el dinero como tal no les alcanza. Y esta regla o esta política que se está impulsando, lo que busca es bajar esas extras, quitar esas extras, que las personas trabajen 12 horas y que no se les paguen las extras. Entonces, el tema de los salarios también es un tema que no podemos obviar, tenemos que evidenciar. El tema de la inflación que se ha venido dando, el poder adquisitivo de la población que no está alcanzando para poder cubrir con las necesidades básicas. Eso evidencia también una situación difícil para la población. Y yo insisto, el tema este es que tenemos que ser sensibles y lograr entender todo este tipo de aspectos, porque si no, se va a hacer mucho más difícil. Los sectores o instituciones que están a cargo del tema de la seguridad, pues van a tener que enfrentarse a situaciones todavía más difíciles, y la idea no es acabar en un tipo de guerra, porque al final del cabo somos ciudadanos costarricenses que necesitamos que todos como tal contribuyan de alguna u otra forma, y también necesitamos poder salir a la calle y estar tranquilos en espacios en donde realmente se logre desarrollar un cambio, y y se logre crear esa idea de seguridad, no una apariencia de seguridad.
Entonces, todo este tipo de temáticas, pues yo quería pues desarrollarlas, quería como hacer ese énfasis porque es importante, creo que muchas veces no se logra partir de esto y no sé si será por el tema también de la cultura, que es una cultura que en muchas ocasiones parte del castigo como la principal razón para poder corregir algo y no realmente se logra dar esa sensibilización. Y cuando hablamos de sensibilización, pues entonces van a haber sectores que parten de que eso no es lo correcto y que más bien puede ser, no sé, muy poco autoritario. Entonces, ese tipo de reglas y medidas no van a funcionar, pero no estamos viendo y estamos siendo muy ciegos a la hora de que las problemáticas a nivel social no se están abordando y eso va a generar a largo plazo, a corto plazo, situaciones como las que, por ejemplo, se están viviendo en Ecuador, donde el tema de la inversión, el tema de la inseguridad crece de manera exponencial. Entonces es muy lamentable, a mí me da mucho pesar, me da mucha tristeza ver que Costa Rica cada vez ciertos elementos o ciertas ideas o contextos eh, parecieran ser similares a los que en algún momento en Colombia, con la época de Escobar, eh, se vivían. No sé si soy muy drástico, pero es que a nivel social no puedo ver otra cosa, sino que existe una situación crítica a nivel social y si eso no se logra corregir, lo que va a pasar es que van a surgir personas o líderes negativos, autoritarios, en donde no se va a lograr hacer un análisis de ello y pareciera que más bien en algunos casos podríamos enfrentar el apoyo hacia esas figuras como una medida ya de frustración porque las personas no tienen o no ven en otro espacio, en otro eh, o en el mismo gobierno una real solución que les brinde la seguridad y que les brinde una alternativa para poder salir y para poder atender a su familia, que al final y al cabo en eso se basa, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, me parece que es importante hacer ese análisis y arrancar desde esa base. No sé si me queda más tiempo. No, está bien, muchísimas gracias, don Elías, por ese aporte tan importante que nos acaba de dar. Quiero recordarles a la audiencia, a las personas que se están conectando en este momento, primero saludarlos y decirles gracias por estar acá acompañándonos. Quiero recordarles a todos que el programa Alternativas tiene el fin o el lema del programa Alternativas es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores, porque todos, cuando opinamos, siempre respetando la opinión de los demás, es válido, y es un aporte para la sociedad. Quiero rescatar algunos aspectos que mencionaba don Elías antes de continuar con nuestro siguiente panelista. La importancia del Producto Interno Bruto para la educación, ¿verdad? El 8% que debe ser según la Constitución Política y que últimamente no se ha estado respetando. Eh, a nivel jerárquico, la Constitución Política está por encima de cualquier ley, de cualquier decreto, entonces tiene que respetarse. Y si esto falla, si la educación falla, pues está fallando todo un sistema. Está fallando la familia, está fallando la familia como base, como célula de la sociedad y también la sociedad. Entonces, esa falta de inversión que mencionaba don Elías es importante tomarla en cuenta. Luego de esto, las políticas públicas. Uno de los errores que hemos estado teniendo desde hace algunos años para acá en Costa Rica es el que las políticas educativas tengan que ver casi que dependiendo del partido en turno, porque si aquel empezó un tipo de política, pero no terminó, el otro partido no le da continuidad, se queda cortada ahí. O podríamos decir, ¿dónde está la ruta? Como estaba mencionando últimamente, ¿verdad? ¿Dónde está la ruta de educación? Porque no la vemos, decía alguien por ahí. Pero bueno,
El hecho de que se politice, podríamos decir así, la educación no nos favorece, no nos favorece a nosotros como educadores, mucho menos a nuestros queridos estudiantes. Y el problema dentro de la población que de pronto no está siendo correctamente abordado, como mencionaba acá el compañero, el no perder la sensibilidad en medio de tanta criminalidad que nos rodea, cada vez que vemos las noticias o prendemos, no sé, vemos el Facebook, lo primero que vemos son asesinatos casi que por todos lados. Esa no es Costa Rica. Costa Rica siempre se ha identificado por ser un país de paz. Eso es parte de la idiosincrasia costarricense, es parte de la historia costarricense, es parte de nuestra cultura. Pues esto poco a poco se ha ido perdiendo porque no podemos ver la criminalidad de forma aislada, sino que es un componente de varios factores. Ahora, algo muy importante que quisiera también que podamos observar es que a veces justificamos los actos internos excusándonos con externos, podríamos decir, comparando, por ejemplo, a El Salvador. El Salvador tiene su propia historia. Yo soy salvadoreña, yo nací en El Salvador. O sea, yo viví toda la situación que se vivió en El Salvador, yo conozco la realidad de El Salvador. Entonces, y también conozco la realidad de Costa Rica, porque la mitad de mi vida está en Costa Rica. Entonces, son países completamente distintos, con una historia completamente distinta. Entonces, justificar los actos, poniendo de ejemplo otro país, creo que tal vez no es tan válido, porque Costa Rica he visto que dentro de la historia tiene como esta característica de copiar modelos y modelos educativos, los copia de X país, lo trae para acá, pero no se contextualiza, o podríamos decir, no se tropicaliza. Esto no puede ser así. Nosotros tenemos que partir, Costa Rica tiene que partir desde su propia realidad, desde su propio contexto, desde su propia historia y resurgir de aquí, ¿verdad? Pero ¿dónde se empieza? La parte de la educación es clave. Invertir en educación no es perder, es ganar, ganar, ganar. Pero si las políticas educativas de un país van en favor de algún interés personal o individual de X persona, obviamente no nos van a favorecer a los demás, a la sociedad, a la familia. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Le damos la palabra a nuestro segundo panelista, nuestro especialista en Derecho, don Antonio Acuña, oficial. Tiene la palabra. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Agradezco el espacio. Eh, Vengo a poner mi granito de arena sobre este análisis, compartiendo un poco de lo que usted está mencionando sobre presupuestos, tanto en seguridad lo sufrimos, lo que es el Ministerio de Seguridad, ya que incluso ustedes pueden notarlo en los vehículos, por ejemplo. Nosotros tenemos años de no tener nuevas flotas de vehículos, más de 10 años, de no poder disfrutar o poder dar un mejor servicio a la población. Eso hace que nuestro trabajo se dificulte. Sobre la realidad actual, como lo mencionan, sí es un poco difícil hablarlo de esta forma, es complicado, pero lamentablemente existe. Existe un aumento bastante alto sobre lo que es criminalidad. La conducta en sí de las personas ha cambiado, ha adaptado. Quizás, no sé si es que yo le digo, bueno, yo participo en lo que son capacitaciones a comunidades, a barrios organizados. Tengo 15 años de trabajar con comunidades organizadas y paso dialogando con vecinos y con padres de familia en algunas reuniones de colegios o escuelas sobre temas similares, porque no sé si es que se nos permite mucho el ver estos tipos de series colombianas, mexicanas o de puro narcos y de guerras entre personas, entre pandillas, y se le ha inculcado ese tipo de cultura a nuestra juventud, para que quieran imitar ser ese tipo de personajes, que incluso uno lo ve en los colegios, su forma de vestir, su forma de actuar, que asimilan a muchos actores de estos tipos de programas, y eso hace que hagan tal vez una idea de querer ser similares
a comportarse ahí de esa manera. Algo que yo siempre critico o expongo a los grupos de seguridad comunitaria, hablando con los padres de familia, es que se ha perdido mucho respeto. O sea, el respeto ante cualquier tipo de autoridad. Y desde la escuela, nosotros podemos observar a los menores que si un docente que tiene lamentablemente una gran parte de responsabilidad de estar enfrentando los problemas que tienen los jóvenes, no solamente para aprender, sino para desarrollarse como persona, eh, al querer corregir, tal vez tomar algún tipo de medida, vemos a los padres, como decimos nosotros aquí en San Carlos, como un pecho amarillo, venir a atacar al docente y no querer dejarlo ni siquiera de hablar, ni siquiera explicar la situación que se da. Y si por alguna situación más grave está presente fuerza pública o se hizo intervención del PANI, con mucho más razón, esta persona va a defender a capa y espada a su menor y no va a querer que, no sé si por imagen o porque simplemente se ciega a que el niño o el adolescente tiene la razón y nosotros como adultos que tratamos de darle una guía de formación, no se nos quiera permitir, no se nos quiera dar. Y eso lamentablemente lo vemos en noticias, como en la calle. La fuerza pública intenta detener a alguna persona por el delito que se haya cometido y aparecen familiares, mamás, abuelas, abuelos, con palos, con escobas, a tratar de evitar. Pero si nosotros analizamos, estas personas son así desde que el niño estaba más pequeño. Entonces, siempre se le ha defendido, siempre se le ha permitido que cometa los delitos, sean pequeñas contravenciones o hasta cometer delitos. Ese tipo de alcahuetería es la que realmente nos afecta mucho, que nosotros como padres en algún momento fallamos, como tal vez yo les digo mucho a la gente de seguridad comunitaria, lamentablemente alcahueteamos al delincuente del barrio. ¿Cómo es posible que en un barrio, una comunidad, un distrito de 15,000, 10,000 personas, 8,000 personas sean aterradas por 4 o 6 personas porque les tienen miedo a denunciar? Porque, ya y no, pobrecito, es que yo lo vi desde que se creció, de que estaba en pañales, de que iba a Levi's o iba al CEN. Ese niño siempre fue que tuvo algunos problemillas, que fue descuido de la madre o nunca creció con un padre. Justificamos todo la- la- el problema que pudo haber tenido el menor y le permitimos no tener una corrección. Nosotros sabemos que lo que son las leyes son un poquito flácidas para poder llegar y castigar con cierta severidad en algunos asuntos, pero muchas veces la misma comunidad tiene la culpa. Nosotros tenemos que aprender a denunciar. Si no denunciamos, si no informamos a la policía, a la fiscalía, a la IJ sobre una persona que está cometiendo delitos, que está realizando algún tipo de hecho que está dañando a nuestra comunidad, nos estamos abriendo las puertas a que ellos tomen y hagan lo que quieran con las demás personas. Porque eso es como toda la vida ha existido, el que la persona que sabe que es más fuerte o que puede hacer, va a intentar hacer y hacer y hacer hasta ver hasta dónde llega. Y lamentablemente nosotros tenemos de cierta forma una mala cultura. Al tico no le gusta denunciar. El tico le gusta hacer como un vacilón de lo que pase y hacemos una noticia amarillista y a los 15 días esa noticia se terminó, se finalizó y se siguió otra nueva y salimos con otras cosas. Se nos olvida que la persona que estaba ahí delinquiendo, que estaba haciendo daño, ya no, ya se comportó, tal vez si era por motivo de mucho consumo de drogas o por ansiedades y situaciones, tal vez paró 3 meses, 4 meses y le perdonamos todo. Y muchas veces a mí me llaman para formar un grupo de seguridad comunitaria y se nos dice que es que tal fulano eh, está haciendo mucho daño, está robando, hurta, no se puede descuidar una casa, no se puede salir a ciertas horas de la noche, pero a la hora de la hora la gente nunca ha denunciado. Esa persona pudo haber robado 100 personas y todas esas personas le dieron una oportunidad, le permitieron a esa persona seguir delinquiendo, porque como ya dice, se le robaron un día una pantalla, pero no se volvieron a meter en la casa, entonces no denunció. O tal vez la policía le logró recuperar lo robado y no se interesó por poner la denuncia.
y vamos a la fiscalía porque esa persona le ha robado a 100 personas y resulta que no tiene ninguna denuncia. Entonces es ahí donde, ¿cómo vamos a lograr que esas personas sean sancionadas? ¿Cómo vamos a lograr que esas personas puedan conocerlos, el fiscal, un juez, de que es una persona problemática en su comunidad, si no tiene o nunca ha recibido algún tipo de denuncia por parte de nadie? Entonces, insto a que formulemos denuncias, empecemos por ahí, poner nuestro granito de arena, no toleremos las conductas delictivas, evitemos eh, también ser parte de esas personas que alcahueteamos. Yo sé que hay que cuidar nuestras pertenencias, yo sé que hay que tratar de tener ciertas medidas de seguridad, pero lamentablemente si no nos hacemos escuchar ante un juzgado, ante una fiscalía, una denuncia en la OIJ, no vamos a lograr realmente un cambio. Los valores se han perdido mucho al existir, como decía el profesor Don Elías, al existir un grado de pobreza, se va disminuyendo también lo que son los valores y eso hace que nuestras personas, nuestros jóvenes piensen muy diferente, vayan perdiendo utilidad lo que es el respeto. Y si nosotros llegamos a permitir, a tolerar todas esas situaciones, lamentablemente se sale mucho de las manos. Estaba poniendo atención en unos videos que hizo la UCR así en el 2010 sobre el aumento de la criminalidad, donde ellos proyectaban lo que era las pandillas, lo que ellos comentaban que iban a ingresar, lo que eran bandas de México al país, y realmente ya las tenemos. No estaban muy largos sus teorías, sus tesis de aumento de criminalidad, y, y estamos hablando de menos de una década. Entonces, para tener en cuenta, también vi ayer una profesora de la UNED que hace 2 años hablaba exactamente la situación de hoy, como dijo nuestro panelista Marisela. El norte, las políticas públicas nos llevan a una buena dirección que puedan combatir con lo que estamos sufriendo. Lamentablemente, lo decía ella misma también, el, lo que fue creado como un tipo de ley penal juvenil fue hecho para una Costa Rica muy diferente. Tiene 2 décadas de ese tipo de ley y no va a sancionar y no va a controlar a lo que son la diferencia de los jóvenes. Ustedes no me dejan mentir por la edad que tienen. Son muy diferentes el comportamiento de los jóvenes de hace 20 años a los que son los de ahora. Por lo que esa ley no va a facultar realmente con tipos de medidas que hacen o tipos de sanciones lograr un objetivo que realmente pueda mejorar lo que es la seguridad y el cambio para ellos. No sé si me queda más tiempo. Sí, oficiales, queda más tiempo. Puede seguir. Lo que es en nuestro trabajo en sí, nos hemos enfocado en tratar de implementar. Por cierto, el año pasado me gradué como instructor de DARI para empezar a lo que es trabajar en lo que son los grupos de quinto y sexto de escuelas y lo que son séptimos y octavos de colegio. Lamentablemente, por políticas públicas, un programa como este tan importante se había suspendido hace ya bastantes años, se había quitado todo lo que era el presupuesto, entonces de nuevo empezó. Estamos, un gran grupo de compañeros, estamos tratando de llegar a lo que son los colegios, a lo que son las escuelas, porque la realidad, como decía el profesor Elías, es bastante difícil ver uno en una escuela, un estudiante de quinto año, que lo que sería son de 11 años, 10 años, que ya ande con un vapo en la mano, que ande un vapo en la bolsa, y invitando a otros compañeros a utilizarlo, a que lo puedan sentir la experiencia, podrían de verlo como ellos, como la inocencia que tienen, ¿verdad? Pero mi pregunta, y se lo he dicho yo a los jóvenes y hemos comenzado varios, sufrí una situación aquí en Peñas Blancas, donde un padre de familia nos llega molestos a un colegio, porque tuvimos al muchacho y estuvimos hablando con él en la dirección y le quitamos ese vapo y él decía, ¿y qué? Si yo se lo compro. A mí me desestresa. Yo lo uso para la ansiedad y se lo doy a él para que no ande con ansiedades, que no, que viva un poco más tranquilo.
Y ya ahí, se le viene a uno un montón de ideas de qué situación están viviendo los jóvenes en sí. Como dije antes, la culpa de los adultos. Estamos permitiendo, estamos acahueteando muchas situaciones. Eh, Saber que está en riesgo, familiares míos, jóvenes, sobrinos, nietos, porque una conducta de un padre que le permita y compre los vapos y se los dé al menor para que lo ingrese a una escuela o lo ingrese a un colegio, vaya a fomentar el uso de este tipo de aparato, que sabemos que es uno de los más dañinos de momento, causa más daño que lo que es el cigarrillo. A lo que están expuestos los menores, lamentablemente, antes cuando se crecía, antes del 2000, uno escuchaba de un marihuano y esta persona era como lo más peligroso, lo más que no se podía permitir estar cerca de él. Ahora hay drogas más fuertes. Sabemos que últimamente han ingresado muchas drogas sintéticas y para el ojo de muchas personas lo que es la sintética es muy difícil de captarlo. Ver tal vez un padre de familia al niño con unas 2 o 3 pastillas en su bolso, no saber cómo llegó ahí o quién se las dio, tal vez no le pone ni mente ni razón. Y ese tipo de droga está hecha para que el joven se adapte a la droga y sigan en su ansiedad por consumirla. Es una droga muy fuerte y es una droga que realmente causa un daño bastante, no solamente emocional, sino neuronal, ya que le mata muchas neuronas a la joven. Una realidad que vivimos aquí en la zona de Fortuna, el aumento de lo que es la drogadicción, ya que para muchos es como una cosa sin mar. Sabemos que, y para no tapar, como dijo don Elías, lamentablemente es un punto turístico donde mucha gente viene a ver cuánto puede consumir, cuánto puede adquirir para divertirse en los diferentes tours o situaciones que tiene y aparte de eso consumir drogas. Algo que lamentablemente sucede en nuestro distrito y para nadie es un secreto, bueno, para algunas personas que no están enteradas, también aparte de lo que es drogadicción se está aumentando la prostitución. Y eso también, no solamente lo que es la drogadicción apunta a lo que son nuevos jóvenes para que consuman en los colegios, sino también en la prostitución entre los mismos jóvenes, ya sean hombres o mujeres. Eh, este tipo de delito que se está dando, poco a poco, está dañando a varias personas, a varias familias están sufriendo esa situación, está incrementando lo que son los embarazos en las escuelas. Tenemos que poner más atención a este tipo de comportamientos, ya que todo viene de la mano. Yo sé que hay muchos hogares desintegrados, yo sé que hay mucha problemática, muchas madres tienen que trabajar porque no tienen un padre que les ayude con los menores, pero tenemos que poner más atención. Yo les he dicho a los padres de familia, inviertan un poco más en sus hijos. Me contaba una historia, una joven, que la madre lo que podía pagarle era una señora adulta mayor para que ella la cuidara, a ella y a un hermano porque la mamá bien, no ganaba mucho, ganaba salario mínimo aquí en la Fortuna. Entonces, un día se aprovecharon unos vecinos y a la joven, a la señora le dieron unas pastillas que para el dolor de cabeza y era para dormirla, y a la niña la abusaron. La niña con 6 años fue abusada por los dos vecinos. Entonces, son historias tristes, lamentables, eso hace que esta niña tenga comportamientos bastante de suicidio y demás, por lo que llegamos a conocer esa situación. A menor, a los 11 años queda embarazada también. Y eso le ha percutido a sus 17 años que tiene ahora. Por dicha, ella retomó estudios y está tratando de salir adelante. Pero son vivencias y situaciones que se dan aquí en el país, no solamente lo que es en la zona de San Carlos. Eh, Nos gusta vivir de apariencias. ¿Qué es lo que pasa cuando una menor de estas queda embarazada? La sacamos del colegio. La sacan del colegio para que no la vean con la pancita, que no le vean con un bebé. Se le limita de una vez a seguir estudiando y dedíquese a la casa, a cuidar hermanos menores.
o a cuidar a niños de otros vecinos porque se gane el sustento del menor. Y se le niega la educación a esa niña, volviéndola vulnerable a muchas situaciones, ¿verdad? Y es un tema bastante amplio para conversarlo, porque por medio de estas situaciones son las que van creciendo lo que es la criminalidad, porque podría pasar en que en algún momento esa niña en sus momentos de suicidio comience a consumir drogas, sus comportamientos de alteraciones provoquen cometer robos, asaltos y hacer hasta incluso asesinar a otra persona, porque si una persona es capaz de querer asesinarse sí mismo, no lo pensaría dos veces para intentarlo contra otra persona, por lo que esos tipos de acciones o de situaciones que están viviendo ellos es bastante lamentable. Y eso está aumentando y creciendo no solamente en esta zona norte, sino en todo el país. Muchas gracias, oficial, por ese aporte tan importante que usted nos acaba de decir desde su experiencia, desde lo que usted ha visto, ha vivido. Y sí, definitivamente el gobierno debe aportar más tanto a educación, como hablábamos antes, como al Ministerio de Seguridad, y adaptar las leyes a este contexto, a esta sociedad, porque ya están un poquito desubicadas, digamos, según el contexto social en el que nosotros estamos viviendo. Ahí les voy a mencionar a las personas que se están conectando en este momento para ubicarlos en el análisis que estamos haciendo, elementos para un análisis más allá de las apariencias de la criminalidad en Costa Rica y sus soluciones. Es lo que vemos en la televisión, lo que vemos en la radio o en las redes sociales, pero más allá de eso hay que analizar qué es lo que hay de fondo. Entonces ya hablamos, las leyes que hay que adaptarlas, que hay que adecuarlas a este contexto. El otro factor importante es el papel que tienen las familias desde la educación, en sus casas, en su hogar, desde los límites desde pequeño, eso de justificarle cosas desde pequeño, que para que no llore, o el famoso celular, ¿verdad? Dárselo el chupete electrónico para que no llore. O sea, papás, este programa es para ustedes, mamás, este programa es para ustedes, es para los adultos, no para los niños ni para los jóvenes. Ustedes son los adultos, yo soy la adulta, yo soy la que debo poner límites a los niños y a los jóvenes, porque desde ahí empieza la criminalidad. Ya hay varios estudios, incluso desde la parte psicológica. Cuando a un niño se le da mucho, es muy permisivo el papá, no se le dan límites, se le hace daño, se le hace mucho daño. Ay, qué pobrecito. No, pobrecita usted, que le va a dar problema al chiquito, porque cuando ese niño esté grande, no va a conocer qué son los límites. Tenemos una gran responsabilidad desde el momento en que somos padres de aprender a poner límites a nuestros hijos, y es así como nos estamos educando. Eso es por un lado. Y por el otro lado, lo que mencionaba el oficial Acuña, que yo hice aquí algunas anotaciones, el respeto a la autoridad. Eso está muy unido con las leyes, con la actualización de las leyes de los gobiernos. Yo como docente, y creo que todo el gremio docente, y aquí don Elías no me deja mentir, que nos sentimos también casi que estamos sin armas, o sea, en armas en el sentido de que no tenemos cómo proceder, porque la ley 9999 no llega, o sea, nosotros no tenemos cómo, estamos complicados en este sentido. El gobierno a nivel de leyes tiene que definitivamente hacer un cambio. Y otro punto importante es la cultura, que también lo mencionó el profesor Elías. La cultura se inculca en la casa. El control parental de lo que nuestros hijos ven en la televisión, lo que mencionaba don Acuña, antes esos programas de narcos, la vez pasada lo analizamos. Hace 8 años estaban las películas de narcos colombianos, mexicanos, y ahora es la realidad de Costa Rica. Y dicen, mira, estamos como Colombia y México, no, estamos peor.
Ya, y porque no sé qué pasaba con las políticas en ese momento, que Canal 7 y Canal 6 bombardeaban con películas, ¿verdad? Y en horas de que los hijos podían ver. Pero papás, ahí estaban ustedes para decir a sus hijos elegir qué ver. Igual, el control parental con los celulares. ¿Qué están viendo? ¿Qué videojuegos están haciendo? Entonces, es un trabajo eh, conjunto. Y aquí voy a aprovechar ese momento para mandarle un saludo a nuestro padre y mentor, Panguita, Luis Ángel Salazar, porque él es el padre de este programa, y decirle, siempre que me acuerdo del artículo 1 de la Constitución Política, me acuerdo de él, porque él dice, es que nosotros, nuestro país, Costa Rica, es una república democrática, libre, independiente, es una democracia organizada, democracia, o sea, el poder viene del pueblo, o sea, nosotros tenemos el poder para poder elegir nuestros gobernantes y para poder incluso sugerir leyes o hacer que un delincuente vaya a la cárcel. ¿Cómo? Nos dijo nuestro oficial, poniendo la denuncia, porque todo el mundo tiene miedo. Ay, qué miedo, qué miedo. Sí, pero qué miedo cuando lastimosamente las leyes de Costa Rica son muy laxas y cuando el policía quiere hacer algo o el juez, no hay denuncias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es ahí donde nosotros, como ciudadanos, tenemos que actuar. Y si nos aferramos al miedo, lastimosamente la delincuencia va siguiendo. Igual pasa en un centro educativo. Si un estudiante comete una falta y no hay una boleta, de ahí no hay nada. El profesor ya no puede poner a hacer un proceso. Se hace un proceso con incidencias. Bueno, este estudiante tiene 4 boletas, lo siento, ya le podemos hacer un proceso a su casa o haga esta medida. Igual pasa en nuestra sociedad. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Personal, en la familia, en la sociedad. Aquí es donde quiero pasar entonces con nuestro siguiente panelista, un padre de familia, con una hermosa familia y con una experiencia preciosa en cuanto a la práctica social, muy responsable, un ex regidor de San Carlos, del gobierno local de San Carlos. Le damos la palabra a don Carlos Corella. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias. Saludos a todos y escuchando a los compañeros. Todavía reafirmo más lo que yo digo durante tantos años. Fui regidor 10 años en la Municipalidad de San Carlos. Soy padre de 4 hijos ya adultos, o sea, son mayores de 18 años, 4 nietos. Cuando se dice el análisis de la apariencia, ¿verdad? La apariencia es qué nos quiere vender. Las instituciones del Estado, ¿qué nos quiere vender con el tema de la criminalidad? Le echamos las culpas a un departamento, eh, no enfocamos puramente la raíz. Y la raíz, aquí ya lo han comentado ya, pero lo voy a decir yo, como empresario forestal, que crecimos comprando bosques para la humanidad, para que el día de mañana pudiéramos tener pulmoncitos, y también en la reforestación, la actividad del gremio de construcción. Entonces, ese ambiente natural que Dios nos dio, en ese ambiente de padre, familia, ahora abuelo, en ese ambiente de exregidor 10 años, donde me encuentro con un crimen organizado. Y lo digo, la Universidad de San Carlos tiene un crimen organizado, donde hoy por hoy estamos con un caso de hace 15 años, luchar para que no prescribiera, luchar, buscar las alternativas, como dice el programa, alternativas, para que esto realmente se dé. Y ver hoy por hoy, donde todavía se manifiesta durante este proceso de que fue 10 años, en el 2006 al 2026, 20 años, vamos a cumplir 20 años. Entonces, la raíz, cómo determinar y decir, vamos a entrar con una parte preventiva para que erradicar esa corrupción, esa criminalidad, porque hay, no sé, en ese momento para mí hay 2 enfoques de criminalidad.
La criminalidad que estamos viendo siempre en los noticieros, el que es sicariato, de asesinatos y cosas, descuartizando personas y quemando cuerpos, a la criminalidad de cuello blanco, que es la que da pie a que termine en esos episodios ya de muerte, de persecución y de fomentar el miedo. Hay padres de familia que en ese momento están creando, están fomentando crímenes, pero futuros criminales, aunque no, y no se dan cuenta. Padres permisivos. Cuando digo padres permisivos es que el papá, la mamá, los padres encierran todo. Encierran el papá, el proveedor, la amiga, el amigo, el profesor, el mecánico, el que nos apoya. Esa puerta. Pero cuando ya se pasa de esa instrucción que es natural de un padre de familia, a ser amigo, deja botado ese papel de papá a ser solamente amiguito, amigo, permisible que llegue un adolescente de 11 años a las 3 de la mañana a la casa. O sea, si somos permisibles, estamos dándole al ambiente que hay de criminalidad para que lo absorba. El que estudió llega a ser un profesional y siendo profesional abandona lo que es probidad, cuidar, ser leal, ser vigilante, fiscalizador para proteger a la institución que me da de comer. Entonces, el lema de hoy por hoy es que todo está muy permisible, que todo comienza a las 10, 11 de la noche y entonces los jóvenes pueden llegar de madrugada. Yo pienso, y analizándolo con muchos años, con los compañeros, padres de familia, con el momento de que se abandona la responsabilidad a pasar a ser tolerante y ser como un amigo, ya ahí usted perdió, ya la autoridad ya usted no la puede volver a ejercer. Ya él se acostumbró, el niño se acostumbró. Decían nuestros abuelos que si usted de 2 a 5 años logró inculcar principios y valores a un niño, por más que le ofrezcan cuando sea a un adulto joven, un adulto mayor, un adulto de 18, 20 años, usted no lo puede. Él está formado, tiene sus raíces formadas que vienen del hogar. Yo le puedo decir que el MEP, educadores, ustedes, digamos, forman futuros profesionales y buenos, pero la educación no es de ustedes, el tema de formación es de la casa, es del papá, de la mamá, de los abuelos, que forman, que le dan esa fortaleza. Una vez en un centro agrícola voy a buscar a un amigo y hay 2 pozas de 2 piscinas y viene echando líquido a una. Me hace que ya me atiende y coge otro líquido como lechoso y se va. Y termina y me dice, ¿qué le puedo servir? Solo por ellita, por el apellido. Le digo, le puedo una pregunta, ¿qué estaba haciendo usted con ese líquido? Ah, es que los alevines, los que son los pececitos pequeñitos recién nacidos, entonces le damos hormonas para que estas sean femeninos, o sea, hembras y machos. Oh, entonces sí, hay la facilidad. Entonces yo le digo a ustedes, sociedad y sociedad internacional, que este programa lo ven fuera del país, incluso hasta la sexualidad, la forma papá y mamá. Cuando un bebé sale del hospital con su cosita ahí, la carita y un besito de blanco que no se sabe si es para niño o niña, usted puede poner la mujer partera, la más de experiencia, le dice, por medio de la carita, usted me dice si es un chiquito o una chiquita, no lo puede saber. Resulta que al crecer la sexualidad la reafirma papá y mamá, la protegen papá y mamá. Entonces, esos son los principios y valores también que tienen que darse en el tema para cuando ellos, no como la educación, que está el compañero anterior diciendo que la alternativa de buscar otros países que ayuden, como Cuba, guías sexuales, por Dios. ¿Cómo es posible que políticos digan que un niño a los 12 años puede decir yo quiero cambiar de sexo? ¿Dónde están esas políticas públicas? Primero, valoremos y formemos futuros profesionales. El MEP
ustedes son educadores, ustedes son la segunda cara del ADN de un personaje. Primero está papá y mamá y el segundo son, ¿de qué colegio? Hablemos de universidades, vea la UCR, cómo está, despedazada. Está en una crisis tremenda la UCR. ¿Por qué? Porque el FES, esos 8%, que son millones, y se repite en muchas universidades, para grandes salarios, para amiguitos entre ahí, y gracias a un grupo de estudiantes se rebelaron y sacaron y decir, ahora sí vamos a, y la UCR tiene que reformar, tiene que volver a sus papeles otra vez de formar profesionales que cuando llegue el crimen organizado a decirle, ven acá, le vamos a ofrecer esto y usted nos ayuda para que las licitaciones o para que tal proyecto se dé en tal comunidad, un aeropuerto, temas grandes. Fueron formados por el hogar y terminaron de formarse para ser profesionales intachables. Bueno, entonces, con el tema del crimen de cuello blanco, el crimen institucional, es muy duro saber que, digamos, el caso mío, una lucha, 7 denuncias penales, un expediente muy peligroso, es extraviado, perdido, hablando con escuchando al compañero de Fuerza Pública, donde la gente ya no quiere poner denuncias. Y entonces, ¿quién es el beneficiado con no poner denuncias? La impunidad. Esa impunidad que está a flor de piel, nadie va a la cárcel. Y volviendo al tema, lo que es las apariencias de la criminalidad, lo que nos hacen creer que se vea normalizado, que sea como que ya no nos inmuta a nosotros ver eh, asesinatos o escándalos de 27.000 millones, donde 2, 3 funcionarios se reunieron para hacer un crimen organizado, hacerlo, se lo fuerzan entre ellos y lograr el objetivo. Yo insto al pueblo, todos, pueblo hispano, pueblo de América, Costa Rica entre ellos, tenemos que denunciar. La única forma es denunciar. Esperemos que estos niños que estamos creando ya ahora, entre 20 años, que son ya, van a ser ciudadanos y futuros trabajadores, emprendedores o van a ingresar a la fuerza laboral de la parte pública. Y compañeros, una de las cosas que a mí me ha dolido mucho y estoy, me hasta de como llorar, pucha, es que tanta corrupción. Y es cómo la función la función de los deberes públicos está mancillado por el suelo, por el suelo. Quieren decir que yo voy a conciliar para no ir a la cárcel y entonces se alista todo para que concilie. ¿Y cómo quedó los deberes de la función pública? Pisoteados en el suelo. Entonces, ver, y yo digo con nombre y apellidos, y tengo documentos para decir cuando hay un crimen organizado, lo reconozco y tengo. Escuchar yo del fiscal general en aquel tiempo, Jorge Chavarría, de tantas denuncias y por evitar la criminalidad en el gobierno local de San Paulo, me dice, yo lo quiero hacer como un comentario sobre el lavado de dinero. Sobre el lavado de dinero no se desgasta, señor regidor Corella, no se desgasta. Porque esa no va a prosperar, porque el lavado de dinero es el que tiene a Costa Rica de tierra. Por Dios, un fiscal general que tiene 84 fiscales adjuntos, porque cada cantón son 84 cantones, en cada cantón hay una fiscalía. Entonces ese es el mandato, porque es el que ingresa dinero y el que tiene a Costa Rica al pie. Me decía, en Fortuna, alguien llega y una cochera, una señora llega y hace un cuartito y mejora su vida. Pero eso es romántico, pero ya para asuntos de nivel del PIB, del crecimiento del país, es por otro lado. Yo salí ahí que no sabía ni qué hacer. O sea, ¿cómo es posible que palabras de un fiscal general salga esta? Y tengo un testigo para sostener lo que he dicho aquí. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la criminalidad?
¿Cómo? Solamente con denuncia. Yo los insto, que hay peligro que te maten, sí, pero también te atropella una bicicleta saliendo de la casa. No hay otra solución, denunciar y volvamos a los principios y valores con estas criaturas que vienen nuevas. Esos que van a ser los hombres y las mujeres del mañana, donde son permisibles. Hay niños de que es tan triste, tal vez 3, 4 chiquitos, y al año ven 3 personas pasar como si fuera la representante de la mamá. Y cuando ya tiene 3 meses, la quitan para poner otra, porque si no ya tienen que pagar el seguro social. Entonces, esas criaturitas, ¿cómo van a identificarse con el ser amado? Llegan a la noche, casi papá y mamá llegan tarde en la noche, porque tienen que trabajar. Pero ¿hasta qué punto buscar a una persona de bien, una persona que tenga esos principios y valores para que me refuerce sus niños cuando están creciendo en la ausencia que yo no estoy en la casa? Entonces, el tema mío, yo no soy profesional, pero sí les quiero compartir esto. 10 años fui regidor y ver el crimen organizado trabajando, manteniéndose, donde en una denuncia rompe una cadena, pero en la madrugada, en el fin de semana, vienen empresarios que mantienen relaciones y de noche hacen todo para que todo funcione, que está como si todo fuera normal. Entonces, yo llamo a los funcionarios públicos en este momento que van a ver este programa, lo llamo que sean el detalle de probidad. Es de prioridad a la función pública. Ustedes cuiden ese puesto, cuiden a la institución y así cuidarán al país. Porque la criminalidad, después de que sale de ahí una licitación, entonces se pelea quién gana, quién no, y entra el mundo del dinero oscuro. Ver usted el narco trabajando como proveedor, claro, vagonetas nuevas, y creo que todas van a ganar las licitaciones por maquinaria, por mejor precio más bajo que los demás. Entonces, yo hago un llamado al pueblo de Costa Rica con el tema de cómo poder dar un cambio de timón a este grado de criminalidad que hay. Sepamos elegir, señores, a la hora, casi se aproxima, no hablar de política, ya casi se aproxima unas elecciones. Sepan que los diputados que vayan ahí no sean sus oportunistas que van diciendo que van a sacar leyes, van a reformar o a fabricar leyes que realmente, y esto lo digo para todos los países que están escuchando, que sean personas con valores, con principios, que digan yo 4 años, voy a sacrificarme 4 años, voy a entregar lo mejor de mí para que esto pueda cambiar. Entonces, de momento vienen en los países, sepan, no simplemente como aquel es corrupto y pone mucha plata al partido, entonces sale diputado. Así es, esa es la realidad. Yo no me mido a la hora de hablar en cuanto a este tema. Este tema lo he vivido yo durante 20 años. Estoy hoy por hoy metido porque ya vamos para un juicio y estamos ahí con el crimen organizado tratando de que haya una conciliación para no ir a juicio después de 15 años. Entonces, con todo respeto, tal vez para los oídos es muy duro, pero ustedes, padres de familia, recapaciten, vean a esas criaturitas que están ya de noche, ya casi van a dormir. Eso van a ser futuros hombres y mujeres. Y están creados realmente como debe ser, con principios y valores. Aquel niño que cuando llegaba a la casa con algo y la mamá se da cuenta, porque el papá andaba trabajando, lo cogía de la oreja y se lo llevaba y devuelva eso. Esa formación queda impregnada para el resto de la vida, que no es la otra que le recibe. Un amigo que un hijo, así de la nada, le regaló de frente hace poco, que vale como 26 millones de pesos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, señores? Yo pienso que hay solución. Hay solución para este análisis que estamos haciendo. Uno fue un educador, ahora es muchacho de la fuerza pública. Usted, compañera, es docente. Yo, un empresario que me tocó, por cosas de la vida, ser regidor 10 años y analizar y ver cómo se maneja el país en este momento. Entonces, a nivel
día de adultos en este momento, saber que llega un profesional, viene saliendo de la U y viene con principios de valores y ahí va a decir, no me dan trabajo, porque casi siempre el corruptor busca a personas que se acerquen a ese movimiento. Entonces, duele mucho ver cuando yo hicimos un análisis y habían profesionales, como decía, en un puesto que no le correspondía y tipos que no tenían títulos estaban ocupando el puesto de que se ha quemado las cejas estudiando y el papá y la mamá mandándolo a estudiar y quedándose económicamente muy, ese fin de semana un poquito mal porque hay que ayudar al hijo. Entonces, yo pienso de que es el momento, dejémonos de hablar cositas así como por encima de la criminalidad y no, es un tema, es un cáncer que tiene que acabar. Hoy por hoy, ya mañana, sábado, valoremos, vemos la familia como algo especial, algo tan lindo que Dios nos dio y que está siendo y va a ser atropellada cuando le toque algunas circunstancias. Quiero contarles así rápidamente para que se vea cómo está el asunto. Si alguien llega y le hace un daño, usted se va a lo más cercano, a la fuerza pública. Pero la fuerza pública no tiene mecanismo, entonces se va a la OIJ. La OIJ tampoco te responde, entonces vas a la corte. No puedes, entonces vas a una sala o vas a la corte de plano donde hay 20 y pico de magistrados y donde está todo mal, desde arriba para abajo está mal. Y lo estamos viendo ahí, cosas que están sucediendo aquí en Costa Rica, que están sucediendo para bien, no para mal. Porque yo tengo la esperanza y la fe de que esto va a terminar bien en cuanto a los funcionarios que realmente hagan las cosas bien. El que le toque, de que es de fuerza pública hasta el que es un magistrado, que hagan las cosas bien para que Costa Rica y también cada uno de sus países, como El Salvador, el caso suyo, que sí, que la mano dura. Yo entendía el primero que hizo Elías, creo, ah, haciendo referencia de que como que las cárceles para un tema muy fuerte para reprimir es la única solución. Es la única, no hay, porque no entiende, no va a entender. Cuando ya ve a su amigo en la cárcel, dice, yo no quiero eso. Yo no quiero esa vida que por algunas cosas del destino la cambiaron. Venían bien, pero se cambiaron. Entonces, y lo más triste de todo esto es que la impunidad sigue gozando hasta que no haya un golpe de timón. Decía creo que era un politólogo de apellido Cañas, ya, y creo que ya murió. Es decir, en los países tiene que haber un socollón, tiene que haber algo extraordinario para que cambie. Yo me estoy tocando el tema hoy aquí porque es el tema mío, que lo estoy viendo todos los días, porque estamos con un tema. Puse 7 denuncias penales y una de estas es la que estamos para un juicio y muy delicado, porque inducir a error a un consejo municipal para que concilie un tema penal es muy delicado. Es muy delicado. Si se logra y lograra, entonces cualquier funcionario público del país, de aquí de Costa Rica, cuando ya lo pasa la audiencia y se van para el juicio oral y público y vámonos, entonces no, yo quiero conciliar, porque ya hubo precedente en San Carlos, lo van a conciliar. Ese es el miedo que hay para seguir viendo apariencias, como dicen ustedes con el título, las apariencias de la criminalidad, lo que nos venden, lo que nos hacen saber que es algo ya como mal. No quiero poner denuncia, ¿para qué? ¿Para qué me voy a complicar yo la vida? Me van a perseguir, me van incluso a matar. Pero es la única solución en este momento para hacerlo es poner denuncia y volvamos a lograr para que esos niños crezcan con principios y valores de la honestidad, la transparencia, el amor, de la cosa más linda que es una sociedad como no es un cantón o como es un país. Entonces, eh, el compañero de la fuerza pública, verse y todo el trabajo de OIJ, digamos, y traer el elemento, los dos se los presenta y antes de las 24 horas están fuera, porque hay un tecnicismo que hay y dice, no podemos sostener por la prueba no suficiente. Y hay veces con la prueba suficiente y sin embargo algo pasa y que han habido personas que han tenido 100 pasadas por el Ministerio Público y ahí andan afuera. En San Carlos, un regador y yo lloré esa noche. Yo tengo hijas y nietas. Una muchacha ya llegando al colegio en San Carlos, el Liceo San Carlos, ya llegando ahí, la aborda un delincuente, la agarra, la tumba, la viola
y la estrangula. ¿Ah? Iba para su mundo lindo ella quería ser profesional, estudiar, y fue truncada por un tipo que ya había pasado 2 veces por el tema de abuso, de violación. ¿Ah? Entonces, digamos las cosas como son, la verdad. La única forma es denunciando, que nos armemos de valor y denunciar. Ahora hay una facilidad que hay una denuncia que usted no la hace, sino que llama por teléfono, denunciar para que esto, de alguna forma, uno solo no puede pagar. Yo no puedo hacer solo las cosas, pero algún otro se animará, lo hará. Entonces, este es mi aporte. Yo digo lo que digo, lo sostengo porque tengo documentos para hacerlo. Es una cuestión que se vive. Ahora usted ve que si usted tiene como ciudadano un poquito de autoridad a decir cosas, ya es eso, como un matón, ya es un tipo que juega de vivo, solo a todo lo atemoriza porque va a ir a poner una denuncia. Entonces, yo pienso que la sociedad es lo más lindo, las bases de un país es la sociedad y una sociedad comprometida, porque todo funciona, lo único que hay es ese miedo a denunciar. Ese que sea el señor ahora de fuerza pública, que ir a detener a un delincuente a un barrio, lo sale para la familia, para que no se lo lleven. Ahí estamos mal. Entonces, yo no sé cómo estoy con el tiempo. Sí, estamos bien. Ahora les voy a dar otro espacio para que ustedes ya cierren. Voy a comentar parte de lo que usted acaba de decir y luego le doy el espacio ahí, 5 minutos a cada uno, como para el mensaje final. Recalcar varios aspectos. Don, muchísimas gracias porque su experiencia de vida en cuanto a este tema es muy enriquecedora para muchas personas que de pronto están escondidas en el miedo. Si supieran que al salir de ese miedo pueden liberarse y pueden tener vida, y aquí me refiero incluso a varias mujeres metidas en sus casas, escondidas por el miedo, por un esposo o pareja agresora, y ellas, por miedo a denunciar, se quedan ahí hasta que las terminan matando. Y pueden decir la excusa. Yo fui a denunciar y resulta que ahí me dijeron la gente de la fiscalía donde fui a denunciar que dónde estaban los moretones y como no me vieron me dijeron que no hay agresión y ya, se acabó todo. No, no es así. Ellos tienen por qué aceptar esa denuncia porque hay varios tipos de agresiones o de abusos, como de palabras, físicos, hay muchos tipos. No simplemente es entonces esa parte es innecesario mencionarlo. Luego usted hablaba de la raíz del problema. Y aquí vuelvo a mencionar, este programa es para padres de familia, para nuestra sociedad, padres jóvenes, padres mayores, abuelos, es para ustedes, es para mí, para nosotros. La prevención, la raíz viene desde la casa, desde los límites, en el hogar. Eso de llega a la 1 de la madrugada, un niño de 14 años, ¿cómo es posible? Y sin control, ¿cómo es posible? Desde ahí hay un indicador de algo que no es. O que llega a la casa con algo que no es suyo y que el papá no revise el bulto de su hijo porque ya está en el colegio. No, 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 señor. Usted, padre de familia, tiene la responsabilidad de velar por su hijo, de qué es lo que trae, revisar el bolso y tener un control con límites, porque tampoco podemos llegar a decir es que es mi amiguito, entonces no, no, usted es el papá, no es el amigo, es el papá, sí, puede ser amigo, pero hay que mantener los límites. Otro aspecto que mencionaba don Corella es la responsabilidad. Vea, tan, tan corrupto es aquel que se robó no sé cuántos millones de un banco porque se los traspasó a su cuenta, o como aquel gobernante que malutiliza las leyes o las hace para bienestar propio, como aquel padre de familia, madre de familia, que le justifica una ausencia al hijo mintiendo, porque el hijo se quedó dormido y, es que estaba enfermito, pero como la ley dice que el profesor tiene que justificar la ausencia firmada por la mamá, aunque sea mentira, imagínense, y se escapó, pero ay, qué pobre. Pobrecito, pobrecito que usted está formando un delincuente.
Ese es el pobrecito. Repito, poner límites en el lugar es una responsabilidad del papá desde pequeño. Si usted quiere formar un buen ciudadano, tiene que aprender a formar límites, a poner límites. Esa es la prevención. Entonces, nada de justificaciones falsas, mentirosas. Nada de lo que sea la culpa. La otra cuestión, don Corella, si usted puede ahí apagar el micrófono mientras yo estoy con la indicación. Mencionaba el oficial, en la otra parte, el otro aspecto de, de la responsabilidad de la denuncia, y usted también la mencionaba. O sea, nadie puede hacer nada si no hay denuncia. Entonces, olvidar el miedo a veces es algo simplemente mental, empoderarnos. Ahora, ¿por qué existe el bullying incluso en los colegios? Varios factores que hay ahí. Sí, a veces hay agresión en la casa, pero también a veces por falta de empoderamiento del niño o la niña a decir ya basta, se acabó. Voy a denunciar su agresión física, psicológica. Denuncien. En Costa Rica no tenemos otra herramienta. Las leyes están bastante limitadas y desactualizadas. Aquí lo único que podemos hacer es denunciar. Y como lo dijo también don Corella, hay muchas formas de denunciar, incluso de forma oculta o como podríamos decir, de forma que no sepan quién denuncia. Digamos, sí hay herramientas, hay pocas, pero hay. Entonces la invitación es a usarlas. ¿Cuál es el problema ahorita? Es que queremos que otros hagan mi trabajo. No queremos hacerlo nosotros. Queremos que otros sean los que denuncien. Les recuerdo, el artículo 1 de la Constitución Política dice que el país es democrático. ¿Y qué es democracia? El poder en el pueblo. O sea, yo, usted, todos tenemos el poder. Ese poder de un sistema de gobierno que nace de valores, de esos valores que promueven libertad, igualdad y participación activa. ¿Qué quiere decir participación activa? De que yo tengo que tomar mi papel como ciudadano. ¿Para qué? Para denunciar lo que no es correcto. Y ese no es correcto inicia desde la casa. Lo que no es correcto en la casa, que mi hijo está haciendo mal, no justificárselo, sino que asuma la consecuencia del acto que él hizo. Y luego en el colegio, que asuma la consecuencia. Pero pasa eso, el chiquito comete una falta y es grave, es gravísima. Pero bueno, viene el papá a justificarlo, le paga hasta un abogado. Para que el abogado, con todo el conocimiento que tiene, vote según el debido proceso, un error que el profesor de pronto no cometió un error en el debido proceso. Adiós, se fue abajo, se fue abajo el proceso que hizo el docente, y aquel chiquito, el papá, le pagó al abogado para justificar el hecho y la falta que cometió en el colegio, que el papá sabía que estaba mal. Entonces, ahí iniciamos. En la política es un bien común, es un arte ciertamente, pero repito, surge desde nosotros. Entonces, voy a darles el espacio, seguimos el mismo orden, al profesor Elías para que vaya cerrando con un mensaje final de unos 5 minutos, luego sigue el oficial Antonio y finalizamos con don Corella. Tiene la palabra, profesor Elías. Sí, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Yo aquí traté como de hacer un pequeño análisis de todo lo que se ha mencionado y lo que se ha dicho. Em, Creo que el tema de criminalidad, claramente, pues creo que en este punto estamos de acuerdo que es el tema de la prevención, lo básico, ¿verdad? Evidentemente, denunciar es sumamente necesario, pero la prevención, el hecho de que podamos tener la claridad de buscar alternativas para que la población como tal pueda tener opciones y no caer en espacios de criminalidad es importante. Eh, Uno trabaja bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes poblaciones a nivel de educación y uno sabe que a nivel general la resolución de conflictos es uno de los temas que más cuesta trabajar. Y en los espacios en donde existen ciertas condiciones, eso pues es mucho más necesario. ¿A qué me refiero con
con esto. Es evidente que hay hogares en donde las mismas personas también necesitan de esa formación. Entonces es muy difícil eh, partir de que desde el espacio familiar uno quiere pensar eso y sería muy óptimo pensarlo, pero lastimosamente hay que entender que existen muchas diferencias, que existen muchas familias con bajo diferentes ideas, bajo diferentes aspectos. Y eso hace y no solamente eso, hay que entender que también están dentro de un contexto en el cual muchas veces se les exige mucho tiempo, se les exige mucho tiempo trabajando, laboral, se les exige que estén fuera de sus casas. Ese tipo de situaciones exige también mentalmente y eso provoca que las personas como tal no tengan claridad a la hora de resolver los conflictos, ¿verdad? Emocionalmente, las personas no estamos educadas para eso. Cuesta mucho realmente poder tener esa preparación. Incluso en la parte educativa vamos a encontrar personas que tal vez ven la parte emocional, trabajarla como algo que no tiene sentido, ¿verdad? Incluso algo y que hasta, no sé, que solamente se debe trabajar desde cierto género. Y no es así. Yo creo que existen muchas otras alternativas que es importante tomar en cuenta porque es necesario realmente un cambio importante. Y aquí es donde yo digo, el tema de la política de la educación, qué se está haciendo? ¿Qué se está desarrollando? ¿Cuál es realmente esa concientización de lo que está pasando en Costa Rica, de todas las realidades de los cantones? ¿Cómo se está logrando percibir lo que don Antonio, lo que don Carlos han dicho? ¿Cómo se está percibiendo? ¿Realmente existe una conexión con los cantones? ¿Realmente existe una conexión con la gente y demás? Es que hay que entender que vivimos en una Costa Rica muy diversa, donde vamos a tener una gran cantidad de contextos, realidades, eh, personas donde van a tener un montón de situaciones, tanto a nivel emocional, cómo trabajan esas personas, el tema emocional, el hecho de estar en una situación de desempleo, una familia que tal vez un papá o una mamá que no tiene las condiciones y necesita y busca desesperadamente cómo alimentar a su familia, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora creo que se mencionaba el tema bueno, doña Marisela, que era que mencionaba el hecho de una denuncia que pueden poner las mujeres. Bueno, la denuncia la puede poner una mujer sobre el tema eh, sobre violencia doméstica, pero ¿cómo se protege? Digamos, hay que entender que en el contexto actual, muchas de las mujeres necesitan del salario y dependen del salario de su marido. Entonces, muchas no denuncian principalmente porque dependen de ello. Y uno puede decir, ok, pero es muy fácil, se va y pues sí, ¿para dónde? ¿Para dónde se va a ir? ¿A dónde va a acudir? ¿A dónde va a ir? Y entonces ahí es donde volvemos nuevamente al tema de las políticas públicas. ¿Está realmente el gobierno y teniendo esa sensibilidad, teniendo eh, ese análisis de qué hacer frente a ese tipo de situaciones? Y no estamos hablando de casos, incluso o sea, en solitario, estamos hablando de una realidad a nivel país, ¿verdad? Donde podemos entender todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? De diferentes formas y demás. A lo que quiero llegar con esto es que eh, es importante poder tener eh, una reflexión eh, muy objetiva sobre diferentes aspectos que muchas veces no se toman en cuenta y que a la hora que se logra tratar estos temas de seguridad, que es importante el tema del financiamiento a la policía, a la a la OIJ y demás, también es importante tomar en cuenta el tema de la prevención. Y si no logramos atender ese tipo de situaciones, vamos a generar que ese cáncer, ¿verdad? Que como mencionamos acá, que existe a nivel de sociedad, no se logre curar,
sino que tratemos de darles, o más bien le estamos dando analgésicos, en los cuales lo que se está haciendo es calmar de alguna manera o generar cierta sensación de seguridad y no se está realmente abordando las, las principales problemáticas que la sociedad tiene. Yo estoy tratando como de profundizar un poquito más ese tipo de espacios. El tema de la educación es un área importante y, y que tiene que ser integral. No podemos pensar o creer vamos a ver, es que hay un tema importante y es que estamos frente a una población donde muchos no han terminado ni siquiera secundaria y cómo también incluso los mismos docentes viven espacios o momentos en donde están saturados, donde no logran tampoco tener esa sensibilidad porque tienen 35, 38 estudiantes en un aula y pasan cada hora 20 minutos por otra cantidad importante de estudiantes. Lo digo porque, ¿cómo vamos a atender a una población que necesita tanto? Si llegan así, en grupos grandes, muchas veces nos limitamos incluso a dar solamente el contenido, a cumplir con lo que se necesita, porque es parte de ciertas preguntas que los políticos de turno no se han hecho, que el mismo Ministerio de Educación Pública no se ha hecho. Entonces, ¿cómo una persona, un docente que también tiene su familia, que también tiene su situación y que enfrenta esa realidad todos los días va a atender y va a poder ayudar a la población? eh, si no tiene el tiempo, el espacio, o sea, hay que ser claros que esa cantidad de estudiantes no se puede atender de esa forma, digamos, no hay forma de atenderla de manera unipersonal, por decirlo así. Entonces se cae en eso de dar la materia como tal y listo, y que pase el otro grupo. Yo creo que hay que tener claro también el tema del modelo que estamos viviendo. Y es un modelo donde regularmente exige a veces solamente resultados inmediatos y hay que entender que a nivel social los procesos son lentos y los procesos tienen que llevar su tiempo y necesita inversión. Y si no hay esa inversión, de ahí, va a ser muy difícil que como sociedad podamos realmente construir algo bueno. Muchas gracias, profesor Elías, por ese aporte. Antes de pasar a Luisa La Cuña, me gustaría recalcar dos aspectos que usted mencionó, integral y preventivo. Eso se nos debería de quedar a todos grabados. Y aquí, cuando él mencionaba eso, recordé una de las políticas eh, públicas de la primera dama de El Salvador, doña Gabriela Bukele, que desde hace un buen tiempo tiene esa política de nacer y crecer con amor, dándole un espacio a las mujeres desde el momento de la concepción para que ese bebé pueda, y la mamá pueda estar en un ambiente tranquilo, sano. eh, Sabemos que la persona del momento de la concepción ya va recibiendo emociones, las emociones de la mamá. Entonces la mamá debe estar en un lugar tranquilo, sin estrés, para que ese hijo nazca emocionalmente sano. Igual el hecho de dar espacios de lactancia y todo esto. Yo también soy mamá y yo supe que era en mi colegio buscar un lugar bueno, tenemos una hora ahí para la leche, de lactancia, para poderse extraer uno la leche, no había un lugar. Entonces, pequeños detalles como estos son prevención, dar ese espacio y así la sociedad poco a poco va cambiando, se va transformando. Eso es lo que yo he visto y eso son buenas cosas que nosotros también, gobiernos de Costa Rica, podemos imitar lo bueno y contextualizarlo a nuestra realidad. Damos el espacio entonces para que dé su último mensaje, oficial Acuña. Bueno, retomando los temas conversados esta noche, retomando un poco sobre lo que hablan sobre lo de la situación de violencia doméstica, que tanto afecta
al padre que se separa totalmente de la supervisión de sus hijos o de poder velar por ellos. En algunas veces con mucha razón, hay otras que sin razón. La madre que por estar anuente a trabajar y a dar su mantención a los niños, tiene que alejarse. En mis 24 años de trabajar en la policía, casi que desde que se inició este tipo de ley, viene sin pies y sin cabeza, porque simplemente lo que hace es, se separan las partes, se trata de tomar un tipo de medida para que el señor se aleje, pero no hay un tipo de colaboración. Ahora que lo decía el profesor Elías, en ese objetivo y esos factores hacen falta, 20 que te puedo decir unos 26 años después de que se crea la ley, todavía hay sus déficits, todavía no hay todavía una solución pronta, donde una persona que sufre casi de un homicidio, una institución como el INAMU se le otorgue solamente 15 días de albergue y después de esos 15 días tiene que ver si tiene continuidad la colaboración o tomar sus cosas y irse para otro lugar donde no hay un INAMU un IMAS que se le pueda brindar una solución de un alquiler rápido, pronto, en otro lugar, donde alejarse de su pareja para no sufrir ese año. Lo que es las trabajadoras sociales, ya sea INAMU o Oficina de la Mujer, eh, tal vez en ese momento le dan una atención de 30 minutos, 40 minutos, y después de ahí una cita dentro de 2 o 3 meses. ¿Qué pasa todo ese tiempo? ¿Qué sufren esas personas durante todo esos días? Que no va a haber una atención pronta. Se nos pide a nosotros, como se nos pasa como un asunto, un caso CLAIS, es lo que se le llama a nosotros la fuerza pública, en atención de ese tipo de medidas, donde le damos una visita por día, o tal vez por semana, o 3 o 4 veces por semana visitas. Y esas visitas son de 15 o 20 minutos, porque no podemos quedarnos 6 horas ahí a darle seguridad a esa señora. ¿Qué pasa todas esas horas donde Fuerza Pública no está? ¿Verdad? ¿Cuál es la visión de las políticas públicas en poder darle 3 horas de seguridad por semana a una persona, donde el sujeto, si le intenta realmente matar o causarle daño, tiene sus 24 horas del día para calcular y actuar contra esta persona? En ocasiones se les brinda medidas preventivas como lo que es unos meses de preventiva, pero ya, y lamentablemente, como decía un profesor de la UNED, la cárcel son para los pobres. Entre más crezca la cárcel, va a seguir siendo solo para los pobres, no aplica para ciertos tipos de personas. Entonces, la sociedad tiene que calificar eso, ¿verdad? Que siempre los que van a sufrir son la clase baja, nunca va a ser la clase alta, ya que se le dan otro tipo de medidas y esta persona disfruta de de sus privilegios. Y lamentablemente, si no ponemos el grano de arena, como dije al principio, de denunciar y de ser nosotros los que tenemos un cambio, como decía Marisela, nosotros como padres de familia debemos de tomar este programa. Lo que se habló hoy, el objetivo es para tener un cambio, mejorar. Eh, yo como abuelo he notado que uno criando a los hijos falla mucho, pero ya cuando tiene esos nietos, la actitud de uno, la conducta y la forma de tratarlos es muy diferente. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un ejemplo, ya tuvimos como la experiencia de trabajar a unos menores y sabemos los errores que cometimos, qué tan bueno, qué tan malo fueron en el desarrollo y no repetimos lo mismo con nuestros nietos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente nadie nos ha aprendido. Tenemos que ir aumentando eso y creciendo como persona para nosotros también retomar y como lo digo yo me equivoqué mucho, mucho como padre y como abuelo trato de ir cambiando la situación, por lo menos en mi familia, ¿verdad? Entonces, para que lo reflexionemos y nosotros lo apliquemos para nuestra vida. Muchas gracias.
Gracias a usted, oficial. Sí, definitivamente eso de las medidas cautelares para los señores agresores, sí es algo que se debe revisar, que ese proceso, ese debido proceso tal vez no es tan funcional y podríamos ver, hay cantidad de personas que le han quitado la vida a la pareja, incluso teniendo la medida cautelar, porque simplemente es un papel que no debe llegar, ya, no pasa nada. Como usted dice, no tienen como ese, un control diferente o una medida para proteger a la mujer. Hay que tomar cuenta que cuando una persona está en esa situación, está en un estado de vulnerabilidad y ella difícilmente puede actuar o tomar decisiones porque no está bien, ocupa mucha ayuda y apoyo emocional para poder decidir. Así que también hay el INAMU, eh, e incluso el IMAS, todas estas instituciones, y bueno, no sé también cómo están los recursos a nivel de gobierno para estas instituciones para dar un mayor apoyo a estas mujeres en estado vulnerable. Muchas gracias, oficial. Vamos a darle la palabra entonces de cierre a don Carlos Corella para que nos dé el mensaje final. Adelante, don Carlos. No sé si nos escucha. Don Carlos Corella. Yo creo que no nos está escuchando, don Carlos. Vamos a ver, don Carlos, denos ahí el mensaje final. No, yo creo que no nos escucha. Entonces, vamos a ver cuando ya nos escuche. Y ahora sí, Sí, ahora sí, ok. sí, Sí. tenía. Ustedes, primero, antes de despedirme, es, es una gratitud a ustedes que siento yo con ustedes llevan estos programas al día a día a la opinión pública. Solo me resta decirles y desearles lo mejor, que este programa de ustedes siempre se mantenga. Ustedes cuando hablan de ahí el título de alternativas, me hubiera estado también de ver alternativas, alternativas varias, alternativas como oportunidades. En ese momento, no todos tienen oportunidad, como lo tuvimos algunos que ya hoy por hoy nos vemos desarrollados, hemos pasado. La oportunidad, y vuelvo otra vez a las bases, y hoy en especial a esa madre que ve que el futuro de sus hijos no es prometedor. Esa madre que en sus gritos de silencio, en la intimidad, porque el marido es alcohólico, drogadicto, y ella está bien centrada con valores y principios, pero ve que sus hijos no tienen la oportunidad que tienen otros. ¿Qué diferencia es cuando se da la oportunidad a una persona? Me acuerdo bien cuando una vez le decía, un muchacho, tenía 15 años de trabajar con un señor que tenía 2 taxis. Y le dije, ¿por qué no me vendió en la taxi, no la placa? Taxi, por favor. Me dice, señor, ¿qué opina usted? Le digo, déle la oportunidad para que vea. Déle la oportunidad para que vea un empresario. En verdad se lo dio. 5 años después, le ha comprado el otro taxi y tenía las 2 placas. Se ha comprado, era un capital. Tuvo la oportunidad. Le dieron la oportunidad. Esa madre que en sus intimidades, en su cuarto, ya cuando todos duermen los niños, y saber que no tiene oportunidad, que tal vez, como yo, llegue a tercer año de colegio, porque no había oportunidad, un padre alcohólico, un padre que no era irresponsable en cuanto a lo necesario que era la educación, que ahí está el compañero educador recalcando eso, pueblo educado, un joven educado, es su potencial emprendedor o profesional. Esos gritos de silencio de esas madres
sabiendo que hay instituciones que las políticas públicas no van a llegar donde ella. INAMO, ¿quién le puede definir qué es INAMO? INAMO viene una señora y ellos la absorben y la preparan y le ayudan con un emprendimiento X para que no ocupe de ese tal por cual. Pero es papá. Puede ser alcohólico, puede ser, pues papá. Hay que ir a traer a ese tipo y decirle, ya no viven juntos ustedes, esa señora es una emprendedora, pero usted tiene responsabilidades. Usted tiene que venir a sus hijos, sacarlos al rato del parque si no tiene plata. Venga, usted es papá. El INAMO se para. Lo digo con todo, porque conozco casos. Las políticas públicas del PANI, por Dios, con 50.000 millones o 25.000 millones, no me acuerdo ahora la cifra exacta, de superávit. Y esa mamá ocupando, que le den oportunidad a sus hijos para que ellos no deserten. Porque la situación en el hogar es un hombre irresponsable que no tiene los principios y valores que hemos hablado de aquí. Políticas públicas para que realmente se den mejores oportunidades. Hay un tema que es muy delicado para mí decirlo, porque hiero a personas, pero para mí la palabra pobre no existe. Vago sí. Vago sí existe. Pero esa no, dele la oportunidad a ese niño para que crezca, para que vaya a la escuela, vaya al colegio, para que tenga becas. Yo conozco gente de la clase media que tiene beca y esa madre sola llorando y con ese grito en silencio de que quiere que sus hijos no vivan lo que vivieron su familia. Esa cadena, que se sigue una cadena, es como una cosa extraña y por Dios, libera esas cadenas. Entonces, alternativas con posibilidades, con oportunidades, es lo más lindo que puede existir en este momento para que saber que usted se puede ir a acostar ahora tranquila, tranquilos todos y saber que esos niños están siendo contabilizados, no solamente para un asunto de pensión alimenticia, como dice el compañero de Fuerza Pública, no, sean contabilizados como ciudadanos que tienen el derecho. Hay que darle la oportunidad que se desarrollen como ser humano, como criaturas jóvenes creciendo en barrios marginales, pero con oportunidad. Yo le invito a muchos que sean padrinos de uno de esos, ojalá un adolescente. Ser padrino, ir a buscarlo, ahí están, son miles, para que ellos consigan, tengo que poner una voz de aliento que creen en mí. Instituciones que las políticas públicas nada más es para temas específicos de la niñez y la adolescencia. Igual, hablamos del adulto mayor también, la injusticia de adultos mayores que están siendo abandonados y la sociedad como de toda la vez normal. La apariencia de la criminalidad no ocupa ir a matar a alguien para ser un tipo aborrecible en la sociedad. Entonces, las políticas públicas, yo como regidor conozco viéndolas tantos años entonces, políticas públicas dentro de un consejo municipal, políticas públicas dentro de la fuerza pública, el señor dentro del Ministerio de Educación, usted, Maricel y Elías, pulsear para que ese realmente, yo no podría ser educador, me desmayo en el camino de tristeza. Si a mí me dan en una aula, me dan 25 jóvenes, yo no puedo, mi corazón no puede decir, hay 2, 3 que se van a quedar. Y si usted busca, ya va ahí, y usted oye los gritos de silencio de esa mamá porque no tenía ni para el pasaje. Niños que llegan hasta orinados porque no hay, el agua se fue y la mamá tiene 3 o 4 más y hay que mandarlo y vaya. Niños que, gracias a los comedores, pero ellos en lo personal no hay una pizca para decir voy a comprarme una fruta para levantar el hambre. Entonces, para mí, las bases de la sociedad es que todos actuemos, todos, usted, yo, fuerza pública, todos actuemos para que esto no se dé. ¿Por qué? Porque ese semillero, se lo dije al principio, usted, madre y padre, depende que ustedes dejan de ser todo lo que encierra papá y mamá, abuelos, familia, se convierten en amigos. Ese amigo que hasta se toma una cerveza cuando son adolescentes, ya hasta se toma una cerveza con los hijos, por Dios. ¿Ah? Entonces, esos principios y valores
para que no lleguen a ser futuros criminales, porque es el potencial, burros. Ese niño que se le da la oportunidad, usted téngalo por seguro, Maricel, Elías y José Antonio, creo que así se llama. Eso no van a ser burros jalando carga, porque tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, de ir al colegio. Después de un niño, después de 14 años con valores, ya no lo tientan muchas cosas, ya tiene sus decisiones formadas. Entonces, yo creo que este programa, sensibilizar a la prevención cuando se están formando en las universidades, la ética, la ética, por el amor de Dios, que sea el baluarte de todos esos profesionales que van a ejercer ya una jefatura el día de mañana, van a ser jefes de un departamento con ética, con principios y valores. Entonces, se va a quedar botada, la criminalidad se queda botada. Ya si no, por este lado, vamos a intentarlo por otro lado, pero en esa oficina no lo lograron. Sentirse que el departamento de control interno que lo tienen todos ustedes y que dan dos charlas al año de la prevención a la corrupción. ¿Cómo se mete la corrupción? ¿Cómo? Entonces, que diga yo trabajo en una institución, pero mira qué lindo, yo recibo charlas 2 veces por año, donde me fortalezco. Los principios de valores que yo los tenía ahí ya como abandonados, me los rescatan, me los ponen al día otra vez para erradicar la criminalidad. Control interno. Esa es una de las funciones para que lo que es... El dolor más grande que yo tengo es que los deberes de la función pública están siendo atropellados y es lo más lindo que tienen ustedes los profesionales. Yo no pude ser profesional y me hubiera gustado de que digan ustedes, yo soy una profesional con ética, con transparencia, con probidad. Entonces el crimen organizado nunca ni se arrimará a las oficinas de ustedes. Pero vamos a eso, nada más yo le digo. Impunidad, denunciemos. Tenemos que denunciar. Si no, eso no termina. Tome un poquito de valor y diga, Señor, yo lo voy a hacer. Y denuncias fuertes, hay denuncias que son querellillas y cosas civiles, no, son denuncias penales, de violación, de asesinato, de malversaciones de fondos públicos, donde usted dice, yo quiero cerrar con esto para decirle a ustedes cómo funciona la criminalidad a nivel social. Resulta que a una de sus casas de ustedes, que son de mucho corazón, ustedes los que están escuchando este programa, llega un niño de esos abandonaditos de la madre alcohólica, llega y le toca la puerta y le dice, Maricel, Elías, Santo Antonio, me regala un fresco, una galletica. Usted lo vuelve a ver y con aquel amor, usted corre a traerle cositas y usted sabe que hay 2 o 3 más en esa casa. Y el niño se va contento. A los 8 días llega el niño, llega con el bracito enyesado, quebrado. Papito, ¿qué le pasó? Y él, no me caí. Y usted le vuelve a regalar cositas. Están ustedes en una tienda de niños y ven unas camisetas para qué el bebecito voy a comprar. Maricel y compañeros, cuando usted le levanta la camiseta para ponerle la nueva y usted ve el tamaño del zapato en la espalda, donde ese niño ha sido agredido. Cuando ese niño muera, tan desgraciado es el que lo mató, como yo. Que no dice nada. Esa es la realidad de esta sociedad. Y las instituciones están así igual. Las instituciones le dicen, la caja, Carlos, ayúdenme, me están saqueando. Cuando usted llega a las municipalidades y dice, Carlos, ayúdenos, aquí los proveedores y el crimen organizado están desbaratando, no llega a la comunidad, no llega en la vagoneta de lastre a aquella cuesta para que la ambulancia pueda sacar algo. Esas instituciones gritan como ese niño, ayúdenme. Ese niño que, ya le digo, es muy duro decirlo, yo tuve la oportunidad de salvarle la vida a ese niño y no hice nada. Lo vi quebrado, lo vi golpeado, mayugado. Y cuando ya no me llega el niño, voy pregunto, no sabía, hace un mes murió el niño. Así está sucediendo hoy por hoy. El crimen organizado montándose en todas esas debilidades que hay porque las políticas públicas no llegan como tienen que llegar
y la parte de la sociedad de la vista gorda, porque hay miles de esos niños que la madre les ponga. Ese grito de silencio, yo no quiero decir que es un grito que no pasa de la cerca. Ella llora y desea que los niños puedan, esas criaturitas sean hombres y mujeres de bien. Y quiere morir. Señor, deme oportunidad, no me quite la vida, Señor. Yo quiero verlos grandes, quiero verlos hechos unos señores, unas personas de bien. Bueno, yo creo que yo me ausé. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, don Carlos, por la experiencia, por compartirnos todo su conocimiento, que para nosotros es muy valioso. También agradecerle al profesor Elías por su aporte, al oficial Acuña por ese espacio que sacó para compartirnos a la sociedad todo ese conocimiento que ustedes. Y don Carlos, podemos apagar ahí el micrófono y agradecerle al control master de esta edición, al don Kevin Lizano. Muchas gracias por estar ahí ayudándonos con el control. Y un agradecimiento también al padre de este programa, nuestro querido Panguita, Luis Ángel Salazar, uno de mis ángeles de mi libro. Gracias de verdad, porque este programa es de mucha riqueza para muchas personas que lo escuchan. Queremos recordarle que mañana hay una retransmisión a las 10 de la noche por 107.1 FM o después del fútbol. Ahí lo pueden volver a escuchar y en las diferentes radios o plataformas que se escuchan, ustedes pueden volverlo a escuchar o compartirlo para que más personas puedan escuchar la riqueza que se ha compartido acá con cada uno de estos panelistas de lujo. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por ese tiempo y por ese espacio y que tengan una linda noche, una linda tarde con sus linda familia también que Dios les ha dado. Un saludo. Hasta luego. Listo, don Kevin. No sé si don Kevin todavía está ahí porque ya hemos terminado el programa. Entonces ya nos podemos retirar. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a ver.